Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 26. Primera de Samuel 26, 7. Si han encontrado, yo voy a leer. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua a la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú hombre, y quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza al rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres malditos, sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y errado en gran manera. David respondió y dijo: he aquí,
la lanza al rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, señores? Yo, después de recibir la salvación, en el seminario, cuando aprendía la Biblia, y en Apcoctón y en Changpali, cuando yo estaba, y cuando estaba en el cuartel, cuando estaba en Kimchon, yo me acuerdo de aquellos momentos que tuve. En ese momento tenía mucha dificultad. Cuando estaba en Apcoctón, en Changpali, también en el cuartel sentía mucha dificultad. Cuando ahora me pongo a pensar, dentro de esa dificultad, ni un momento el Señor se apartó de mí, sino que me estaba guardando a mí. Hasta ahora me acuerdo cuando estaba por dejar el cuartel, cuando estaba saliendo del portón del entrenamiento de comunicaciones, ¿qué corazón sentía? Si este Dios está junto conmigo hasta el desierto de Samara, por más que yo esté solo, podré sobrevivir. Por más que vaya al Polo Sur, podré yo vivir. Ese corazón tuve. En el año 1968, el 21 de enero, Corea del Norte había hecho una explosión de bomba en la casa presidencial de Casa Azul, por lo cual se había un poquito aplazado la fecha para dejar el cuartel. Entonces, cada semana salen, es decir, desde el 1 de noviembre, año 65, va saliendo hasta tal año. Después una semana siempre así, o a veces después de 3 días, después de 5 días, ya a diferencia de una semana van saliendo del cuartel. Ahora de una vez, después de 5 días, salíamos del cuartel, es decir, después de 2 meses. Yo creo que estaba ya un día, bueno, de diferencia. Entonces salí del cuartel. A mí me pusieron un seudónimo, el suertudo del cuartel. Hasta que tú sales del cuartel, ¿qué suertudo eres tú? De repente debía preparar para salir del cuartel. Entonces yo estaba dentro de la iglesia, no estaba casi en la base, sino que siempre estaba durmiendo ahí, vivía allí. Y cuando yo fui a la base, todos los que estaban debajo de mí habían robado balas, armas, todos habían robado mis cosas. En la base, cuando roban algo de un mayor, escándalo. Realmente lo llenan todo con lo suyo. Pero ya que yo creía en Jesucristo, yo no podía hacer eso. Ahora faltaba días para dejar el cuartel. Entonces el encargado me decía: hey, soldado Parr, usted no va a devolver sus cosas. Todo lo que recibía el cuartel debía de devolverlo, pero debía de tener algo para poder devolver. No podía devolver nada. Entonces de noche yo en el salón de culto estaba orando yo solo. En ese momento del cuartel, dentro de mi corazón, Dios estaba conmigo. Sea cual fuera la dificultad que sea, yo podía poner los ojos en Dios. Y cuando yo oraba, sentía el corazón de que Dios me estaba oyendo, como también Dios había obrado en mí. Por lo cual yo, durante los 3 años en el cuartel, estaba demasiado feliz. En el cuartel, desde el soldado de segunda categoría hasta los que reciben la educación, la situación era muy difícil,
pero siempre Dios estaba conmigo. Señores, la paz verdadera no está en la situación, sino que depende de Dios. Ustedes, por más millonarios que sean, por más inteligente, por más sobresaliente que sea, dentro del dolor, ustedes pueden vivir día tras día estando en esa posición. Y por más que estén en la dificultad, en medio del vacío, sin embargo, el Señor, si claramente en el corazón de ustedes vive, el Señor, todo temor en nuestro corazón, toda tristeza lo elimina, por lo cual, en medio del gozo, en medio del agradecimiento, no pueden menos que vivir. Yo, en medio del salón de culto, cada noche iba orando. A las 10 por ahí dormimos y a las 10 por ahí yo cerré la puerta y iba yo gritando ante el Señor, Señor, ahora ya voy a salir del cuartel, guíenme cómo predicar el Evangelio. Y por último, yo tengo que devolver mis cosas, pero no tenía absolutamente nada. Y yo debía devolver las cosas para poder dejar el cuartel. Señor, hasta ahora usted me ha ayudado en las cosas del cuartel, le agradezco. Pero tengo que devolver mis cosas, pero no tengo absolutamente nada. Hasta ahora usted me ha ayudado. Esta es la última ocasión. Esto también. Señor, queremos que usted me ayude. Y así yo había orado. Ya esperando a terminar el cuartel. No había ni pastor en nuestro cuartel. Yo hacía de pastor. Y me dijo el encargado de la administración, soldado, pare, espera un poquito, vamos a enviar al pastor. Yo realmente no quería que envíen al pastor, porque con que esté solo yo estaba muy bien. Pero antes de dejar el cuartel vino el pastor. Él viene a ser un oficial. Y 10 días por ahí estuvo junto conmigo. Y yo había dejado hacia el cuartel. Un día, el soldado me dijo, soldado Park, usted ha devuelto todas sus cosas. Es de la región de Chungcheong-do. Sí, pastor, sí, ya todo lo he resuelto. El pastor sacó algo de su bolsillo y me dio 2.300 won. Esto use para devolver las cosas suyas. No, pastor, ya he hecho todo. No, le digo que reciba. No, pastor, no te digo para que recibas. Pastor, estoy bien. No, reciba esto. Pastor, lo voy a recibir con agradecimiento. Y recibí 2.300. Y después el encargado, le dije al encargado, como tú sabes, yo he estado en el salón de culto y yo no tengo absolutamente nada. Esto es lo único que yo tengo. Por favor, arregla todo con esto. Y está bien, y así. Todo se había resuelto. Antes de dejar el cuartel, bueno, yo me puse a pensar. Nuestro pastor, ¿cómo que será que supo que yo debía devolver las cosas? Él siempre deja el cuartel a las 5:30. Cuando yo iba a gritos orando, ¿será que él había oído? Hasta ahora, esa interrogativa no se ha resuelto. Pero Dios siempre estaba conmigo. Por lo cual yo, mientras que vivía la vida, sentía mucho agradecimiento. Porque en el cuartel varias veces tenía dificultad, había cosas que yo no podía soportar. También cuando vivía en Kimchon tenía cuestiones de la casa, tenía dificultad, necesitaba dinero en algunos aspectos, pero yo había hecho notar a la gente jamás de que necesitaba dinero o que necesitaba algo. Claro, había momentos difíciles también, pero Dios siempre estuvo conmigo y
Dios siempre me ha guardado, me ha ayudado. Y las veces que tenía dificultad, yo miraba al cielo. Yo a veces cuando bajaba la cabeza y juntaba mis manos, Dios claramente estaba junto conmigo y el Señor me estaba guiando a mí. Nosotros hablamos acerca de renacer, acerca de obtener el perdón del pecado. Debemos de renacer para ir al cielo, decimos. Sí, si uno tiene pecado no puede ir al cielo. En Isaías 55 dice la palabra que no es que las manos de Jehová es corta para que no nos pueda salvar o porque no oye, sino que el pecado de ustedes ha puesto la distancia entre Dios y vosotros y ha cubierto el rostro de Él para que no pueda oír a vosotros. El pecado en medio de Dios y nosotros viene a ser una muralla, por lo cual, señores, debemos obtener el perdón del pecado y mediante la sangre de Jesucristo debemos de obtener el perdón del pecado, pero después de obtener el perdón del pecado, nuestro corazón se hace uno con Dios y en medio de ese proceso nuestro corazón debe llegar, ya que realmente por la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha sido lavado y realmente nosotros no tenemos ni una pizca de pecado. Realmente somos santos. Y ustedes que están reunidos en este lugar, sea quien fuera sin excepción, hacia ustedes, Dios jamás ha cerrado su corazón como tampoco le ha dado la espalda a ustedes. Pero ¿cuál es el problema? Nuestro pensamiento. ¿Por qué nosotros necesitamos la fe? Dios no me va a amar seguramente a mí. Seguramente si yo oro no me va a responder. Yo cometí pecado. Yo he vivido en medio de la oscuridad. El Señor no va a obrar en mí. Y ya que ese corazón yo tenía acerca de la fe de creer en Dios, jamás mi corazón iba desmayando, jamás iba cayendo, por lo cual Dios estando vivo dentro mío no podía trabajar. En el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 13, cuando leemos, en Levítico 13 habla acerca del leproso. En leproso 14, cuando entramos, allí habla acerca de un reglamento de cómo un leproso se hace limpio. El leproso, ¿cómo es el reglamento de quedar limpio? Primeramente, haya tomado medicamentos, se haya bañado, sea como fuera. Bueno, ha quedado limpio la lepra. Cuando queda limpio de la lepra y se cura, ya está, me curé, ya estoy bien, estoy sano, estoy limpio, ya está. Y los que se han curado así dicen, ¿verdad? Por más que se haya lastimado la pierna o cuando tiene úlcera o cuando tiene una enfermedad en el hígado, me curé y siente la libertad. Pero el reglamento de la lepra no es así. Por más que haya quedado limpio, en primer lugar, tiene que ser reconocido por el sacerdote, tiene que obtener el permiso de él. En segundo lugar, debe ir delante de Dios y conforme al reglamento de cómo un leproso se cura, debe de entregar el sacrificio. Por lo cual, porque uno se haya curado, no es que por sí nomás reconoce que se curó, sino que Dios también debe reconocer que se haya curado, debe entregar la ofrenda y me curé. Y ofrendando al Señor de tal manera, Dios también le debe reconocer. Y por lo cual Dios y yo, así tenemos un mismo corazón, Dios obra dentro de nosotros, Dios obra dentro de nosotros. Señores, hoy en esta mañana, lo que quisiera compartir con ustedes que viene a ser, ustedes cuando van viviendo la vida, dificultades, hay momentos realmente
dolorosos, sufridos. En ese momento ustedes dicen, Señor, Dios, ¿por qué usted, Dios, no me ayuda a mí? Dios, ayúdeme. Y ese corazón les surge a ustedes. Y de tal manera oramos, Señor, tengo esto, aquello, tengo esta dificultad, tengo este problema. Ustedes oran. Después de orar, ¿qué siente en su corazón? ¿Será que el Señor me ha oído? Y ese corazón siente uno. Pero la palabra de la Biblia y el corazón de Dios, si exactamente lo conocemos, Dios, oyendo nuestra oración, obra dentro de nosotros. Pero cuando nosotros lo vemos, aunque oramos delante de Dios, hoy en día solamente me peleo con mi matrimonio, el Señor no va a obrar en mí, yo no he leído la Biblia, ¿será que va a obrar en mí? Además, yo no he sido fiel ante el Señor. Y de tal manera, cuando tiene una tentación, el pecado, cuando supera algún pecado, alguna oscuridad, el Señor estando conmigo obra en nosotros. Y cuando tiene la fe acerca de que Dios obra en él, conforme a aquella fe, el Señor obra en nosotros. Pero en nuestro corazón sentimos que Dios no nos va a ayudar, que Dios no va a obrar. Y cuando sentimos aquel corazón, ya que no podemos orar con fe, en ese momento el Señor dentro de nosotros no puede trabajar. Por lo cual, cuando me curó de la lepra, simplemente ahora siendo reconocido claramente por el sacerdote y luego entregando el sacerdote delante del Señor, ofrendando ante el Señor, en medio de la relación de Dios, curándome de la lepra. Dios lo sabe, yo también tengo la convicción y debo tener ahora un corazón firme. El Señor ayuda a ustedes cuando ustedes van a la guerra, por ejemplo. No se sabe cuándo van a morir. Día tras día muere muchísima gente en la guerra. Sí, Dios me guarda a mí. Yo obtuve el perdón del pecado. El Señor me ayuda a mí. El Señor me cuida a mí. Y aquel corazón, el que uno lo tenga. ¿Qué pasa si yo me muero? Yo soy el único hijo. ¿Qué pasa si yo muero? ¿Qué va a pasar de mis padres? Y el que uno tenga aquel corazón y el que uno tenga aquel corazón es completamente distinto. Por eso ustedes a menudo deben encontrarse con Dios mediante la Biblia, el corazón de Dios descubriendo, creyendo en ello, el corazón confiar en Dios, dentro de ese corazón de Dios. De manera maravillosa, estando vivo, Dios obra. Yo me fui a Kimchon después de terminar el cuartel. No tenía ni un centavo. Yo 3.500 pude obtener. Con 3.500 fui para conseguir casa en Kimchon. Realmente me pedían en ese momento $70 para el sistema prepago para conseguir la casa. Era el año 70. No tenía ni un centavo. Dios, deme para el pago de mi casa. En ese momento, de manera milagrosa, me encontré con el misionero y en medio de la plática me dijo que él quería vivir un año conmigo y me dio $350 para conseguir una casa. Y hemos conseguido la casa, el misionero se fue y el dueño de la casa había hipotecado la casa por la deuda que tenía y se escapó. Tenía que salir de la casa, todo me era tan oscuro. En ese momento también, claramente Dios estaba conmigo, por lo cual yo oré delante de Dios. Dios me dijo a mí, para que, en medio de la oración me dijo para que vaya afuera a conseguir la casa. Yo desayuné
he visto una casa, era muy buena. Era $200, pero no tenía ni $10 siquiera. Y pasó 3 meses por ahí, yo estaba orando. ¿Qué tal aquella casa?, me decía en la oración. Señor, claro, es tan bueno, pero esa casa ya habrá salido, ya habrá sido vendido. Y me fui, realmente estaban solamente los niños. ¿Dónde está tu padre? Fue tal lugar. Y dile a tu padre que vine para conseguir la casa del segundo piso. No tenía ni un centavo, pero sentía la fe de que Dios me daría esta casa. Le dije al dueño, yo soy el siervo de Dios. Vine para predicar el evangelio en esta ciudad. Un hombre de este barrio me causó realmente un perjuicio y se escapó hipotecando su casa en el banco. Yo debo salir de aquella casa, pero no tengo a dónde ir, tampoco tengo dinero. Delante de Dios, yo me puse a orar. Señor, yo siento que Dios me dará esta casa. No tengo ni un centavo. Si usted me dará esta casa, démelo. Así dije. Ese dueño, largo tiempo, cerró su boca y cerró sus ojos y bajó la cabeza y se ponía a pensar. Y luego habló de nuevo. Yo soy de la iglesia de Chicha y soy anciano de ese lugar. Sobre la carretera, Dios me ha dado esta buena casa. Si el siervo de Dios desea usar la casa, como yo, negarme, úselo. Yo, dentro de la vida que yo he vivido, por más que le cuente todo esto, realmente no terminaría ni a la madrugada. Ustedes, Dios está con ustedes. Dios, por nuestro pecado, Jesucristo ha perdonado nuestro pecado y Dios está vivo dentro de nosotros, pero está distanciado del corazón de ustedes. ¿Será que Dios me va a ayudar? No, no me va a ayudar. ¿Será que Dios oye mi oración? No, no me va a oír. ¿Será que Dios me va a bendecir? Seguramente no, no me va a bendecir. Y aquella voz de Satanás, mediante eso, nuestro corazón hacia Dios, con una fe clara, con la fe de apoyarnos en el Señor, más que resolver esta cuestión. Sentimos como que no debemos de apoyarnos en el Señor, debemos usar nuestra manera y siendo engañados por Satanás de tal manera fuertemente, Dios no puede trabajar en nosotros en muchísimas ocasiones. Señores, hemos recibido la salvación. En esta mañana también un hermano vino para testificar cómo recibió la salvación. Hermanos, dentro de la iglesia, sea mucho o poco, cuando surge el testimonio de cómo recibió la salvación, cuando surge hermanos salvos, qué felices nos pone. Señores, todos ustedes han recibido la salvación. ¿Ha habido una ocasión en la que han recibido la salvación? Cuando han recibido la salvación, qué felices han estado. ¿Cuánto agradecimiento tuvieron? ¿Cuánta paz tuvieron ustedes? Han recibido la salvación y estaban muy contentos, obtuvieron el perdón del pecado y así ustedes van al cielo. Como si hubiera que han obtenido todo el universo, ustedes han estado felices. Pero ¿cuál es el problema? Ustedes son seres humanos, recibiendo la salvación, viviendo en medio de la gracia del Señor. Vencen la ambición, vencen el deseo, vencen la tentación. Sin embargo, hay veces que ustedes se equivocan. ¿Es así? Hay veces que ustedes cometen pecado. Hay veces que cometen errores.
En ese momento, en el corazón de ustedes, siente como que el Señor no les va a ayudar, se ha apartado de ustedes, parece que el Señor no va a obrar con ustedes y sienten ese corazón. Dentro de ustedes, cuando se encuentra con algo, sea lo que fuera con que se encuentra, confiando en que el Señor obrará dentro de ustedes. Si ustedes poniendo los ojos en ese Dios, marchan para adelante, realmente Dios dentro de ustedes, con poder, estando vivo, trabajará, obrará. En esta ocasión, yo fui a los Estados Unidos. El pastor An Jong-yong me iba hablando. Nosotros, la cantata navideña, lo realizamos en Estados Unidos. Este año tenemos el plan de ir hasta Alaska, Anchorage, mediante la cantata. Muchos estadounidenses oyen el Evangelio, reciben la salvación, aunque no todos se conectan a la iglesia. Predicando el Evangelio, realmente estaban tan felices. El bus. Tenemos 3 buses. La escala de la cantata es inmensa, porque solamente los integrantes del coro son 100, la orquesta, el miembro del coro, los ayudantes, varios carros. Por eso necesitamos 4 buses. El pastor An Jong-yong dice que compró un bus usado en Estados Unidos. Un bus es $600 millones, $500 millones. Realmente en Corea casi es $100 millones y yo te voy a comprar. Dije, pero cuando dijo $500 millones, casi me desmayo. El año pasado compraron un bus de 500 millones, compraron por $350 millones. ¿Por cuánto compraron? ¿Cómo compraron eso? En la empresa del bus. Había un bus que era de ejemplo. Hace tiempo que está ahí, de 3 años, te voy a dar a 350 millones. Está bien. Hicimos el contrato. Y ese bus, otro empleado vendió ese bus. Entonces el empleado había vendido y no le podían dar ese bus. Y un bus nuevo consiguió a 350 millones. En fin, cuando ellos van trabajando, Dios va trabajando en esta ocasión. Dice que compraron si es a $100 millones. Claro, es algo usado. Pero, ¿cómo compraste por 10 millones? Dice que corrió 100.000 kilómetros. Si es 100.000 kilómetros, carros coreanos, realmente se hace una chatarra. Pero en Estados Unidos esos buses eran nuevos, eran limpios. Claro, no me subí, pero cuando los hermanos van trabajando, algo muy interesante, realizando la cantata en los Estados Unidos. Tanta gracia hayan. Todos quieren ir entonces, pero cuando son ayudantes deben también trabajar para irse. Entonces los hermanos jóvenes, todos obtienen la licencia de conducir y el bus va necesitando 2 choferes. Y en Estados Unidos casi tienen la licencia de conducir la gente. Estas personas, cuando van trabajando, ellos experimentan a Dios. Además, ellos creen en Dios y en medio de Dios y ellos cada vez se van acercándose más y más. Sí, esto también Dios nos va a ayudar, esto también Dios va a guardar. Esto así también. En Benin, cuando trabajamos,
tanto nos hemos asombrado. Ponemos aluminio, ponemos la electricidad allí. Dice que eso cayó. Y dice que ahora tiene un peso de toneladas y le golpeó el cuello. A la mañana me levanté y cuando oí aquella noticia, demasiado me asusté. Eso tiene un peso, pero tan pesado como eso cayó. En África, sí, suele haber aquello. Se habrá lastimado mucho. Creo que se lastimó mucho. Pero ese hermano estaba así. ¿No le pasó nada? ¿No te lastimaste? Sí. Dice que eso le rozó el cuello. Casi se rompió el cuello. Realizando aquellos trabajos. Cuando nosotros realizamos un campamento mundial, sean las 10 cuestiones, en las 100 cuestiones, en 1000 cuestiones, si quiere surgir algún problema, millones de problemas, empezando desde el clima, también un accidente automovilístico, cómo trabajan los hermanos, claramente puede surgir muchísimos problemas, por lo cual, cuando uno simplemente trabaja así, uno no puede ni imaginarse, ¿cómo voy a trabajar esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Siempre uno empieza así. Señores, cuando vamos trabajando, claramente vemos cómo Dios nos ayuda y sentimos muchísimo agradecimiento. En la primavera pasada, en la iglesia de Incheon, cuando realizamos la campaña, realizando la campaña en Incheon teníamos el fórum de los ministros de educación del mundo entero. En medio de esos ministros, varios ministros conocidos nuestros estaban allí. Varios hermanos fueron para encontrarse con ellos y realizando el fórum, era el momento en que terminaba. Los ministros, venga a la iglesia de Incheon, está el pastor Oxupar. Y otro ministro dijo, yo también puedo ir. No tenía dónde ir. Claro. Y varios ministros vinieron. Allí había venido en ese momento la ministra de Lesotho, el ministro Kiribati. Varios ministros se conectaron en ese momento, llegando a Incheon a las 10 de la mañana. Participaron también al culto el domingo. Ellos comieron en la iglesia de Incheon y le predicamos el evangelio. Pero ellos dijeron, ahora sé por qué Dios nos ha enviado aquí. Ellos, al momento que se fueron, de nuevo vinieron junto con nosotros en el campamento mundial, se establecieron en la fe, ahora nos ayudan. Yo en esta ocasión fui a Lesotho, a Kiribati, a aquellos nuevos países. Se van abriendo las puertas y con todo el corazón ellos nos dicen para que realicemos realmente la charla de los valores a los estudiantes y que nos va a regalar terrenos. Ayer fui a Estados Unidos, el pastor de Perú, el gobierno le iba a dar la tierra, Paraguay también, el gobierno le iba a dar la tierra. ¿No se imaginan cuánto terreno tengo? Yo no puedo ni recordarlo cuánto. Dios nos permite realizar esto. Pero señores, ustedes, esa amistad que tienen con los amigos y esa relación con el compañero del trabajo, esa relación del jefe del trabajo, claro, tienen aquella conexión en la vida, pero diría que Dios es invisible y es muy remoto. Simplemente oran ante Dios, pero a menudo, ya que no tienen esa conexión con Dios, el corazón de Dios, ustedes oran a Dios, pero el percibir, como también no pueden descubrir ni ver el corazón de Dios en la palabra, cuando tienen la dificultad, ustedes piensan, ¿será que Dios me va a ayudar? Sí o no, en la Biblia dice que me va a ayudar, pero tienen duda acerca de ello, entonces con fe fuertemente no pueden marchar.
Por ejemplo, en Segunda Reyes, capítulo 6, cuando viene Siria para atacar a Israel, estaba el rey de Israel. El siervo de Dios le dice al rey de Israel: Rey, el ejército de Siria vendrá en tal dirección, prepárese. Y el ejército de Siria, oyendo de que va a venir el rey de Israel, van preparando y ponen las rocas en el pico de la montaña. Las veces que ocurre eso, siempre gana. En 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones suele ocurrir aquello. Entonces, rey, no es casi simplemente pasa largo, sino que llama al siervo de Dios. Siervo de Dios, usted la vez pasada, si usted no nos hubiese dicho, sin lugar a duda, íbamos a ser atacados por Siria. Le agradezco por su ayuda, muchísimas gracias. En adelante queremos que usted nos ayude y cuando fuese, queremos que nos diga y venga al palacio para contarnos, y sea a los guardias, sea a los siervos. Oíd, cuando venga el siervo de Dios, dejando todo de lado, ustedes harán para que se encuentre conmigo. Por lo cual el siervo de Dios, en esa guerra, continuamente aquella relación debe formarse. El siervo de Dios y en medio del rey y el siervo de Dios. Por lo cual nosotros, el siervo de Dios, tiene una relación cercana con el rey. Entonces el rey le puede llamar y también puede venir. Siervo de Dios, esta cuestión cómo haremos, porque surgió esto, y debería tener aquella relación. Pero el rey de Israel, mediante el siervo de Dios, varias veces había impedido para que venga el ejército de Siria, pero no tiene una relación con el siervo de Dios. Después de ello, en Segunda de Reyes, en la última parte, el ejército de Siria atacan a Israel. Pero Israel no pudo impedir aquello, por lo cual estaban cautivos dentro de la ciudad, cocinaban a sus hijos y por 40 ciclos vendían la cabeza del asno, y así iba muriendo la gente. Y el rey, ¡hey! El siervo de Dios, ¿dónde está? Ahora mismo traed a él. Esta dificultad tenemos. ¿Cómo debemos hacerlo? Habiendo hallado la gracia de Dios, para nada tiene la relación con Dios y vive una vida apartada, y eso nos va contando a nosotros. Hermanos, eso no es otra cosa, sino que se refiere hoy en día acerca de nosotros. Dios ama a ustedes, pero ustedes no sienten la necesidad de Dios. Están ocupados para divertirse en el mundo, para estar en el mundo. Cuando tienen dificultad, quieren ir ante Dios y ¿será que Dios me va a oír? No conocen el corazón de Dios. Entonces, por más que oran, no tienen convicción, tampoco tienen la fe. Por lo cual, llevando la vida de creencia, obtuve el perdón del pecado. Dios no desea eso, sino que continuamente viene el ejército de Siria. Las veces que viene, impide el siervo de Dios, viene hacia este lado. Señor Rey, viene hacia el otro lado. ¿Cuánto agradecimiento sentiría si el siervo de Dios no le iba ayudando? Ellos iban a ser destruidos, terminando todo eso, llamando al siervo de Dios. Siervo de Dios, realmente si usted no nos hubiese dicho qué iba a pasar, nosotros iba a fracasar este reino. Tanto le agradezco a Dios, como también le agradezco a usted. Ahora en adelante también, siervo de Dios, queremos que usted nos enseñe acerca de nuestra necesidad y enséñanos cuando no podemos pensar, guíenos cuando fuese, y si hubiese tenido aquella relación. Hasta ahora, Dios, ahora
le había impedido. ¿Por qué ocurre esto? Tráele. Siervo de Dios, la vez pasada usted lo impidió. ¿Qué pasó ahora? Y aquella relación para que pueda formarse cuando viene el ejército de Siria, el siervo de Dios y el rey, aquella relación podía ser más cálida, podía ser más sólida, podía acercarse más al corazón, igualarse al corazón, pero el rey, hallando la gracia de Dios, no tuvo ninguna relación con el siervo de Dios. Y luego cuando viene el ejército de Siria y los cautiva, ahora van cocinando a los hijos. ¿Y qué dice ahora el rey? Si el hijo de Sabat, Eliseo, si tiene su cabeza, sí, ahora los quiere matar cortando la cabeza. Realmente debe ser una persona en quien agradecer, pero así fluye el corazón de ellos. La iglesia Canaán. Están los hermanos, están los pastores, diáconos, simplemente reunidos, comiendo, divirtiéndonos, teniendo comunión. No solamente eso, sino que del corazón, teniendo la confianza en Dios, como también la fe en Dios, debemos de tener y acercarnos a Dios. Hoy, acerca de Saúl, hemos oído nosotros, en este texto nosotros, en la Biblia podemos ver realmente algo que nos causa dolor en el corazón. En 1 Samuel, en la última parte, cuando vemos el rey Saúl es destruido y así acaba. Muere Saúl, muere Jonatán y muere Malquisúa, los hijos de Saúl. Y Saúl, de una vez, en el monte Gilboa, en medio de la guerra, son destruidos. ¿Por qué ha ocurrido eso? Dios, cuando Saúl había cometido pecado ante Dios, la ocasión para poder arrepentirse varias veces le había dado. Saúl se había arrepentido. Cuando había cometido pecado, Dios le dio la ocasión para arrepentirse. Un día Saúl, ahora sabía que David era ungido, por eso querían matar a David, y con 3,000 hombres va para atrapar a David. Y había una cueva y Saúl fue para cubrir los pies dentro de esa cueva. Dentro de esa cueva estaba David. Entonces David, junto con sus siervos, Dios te ha puesto a él, ahora mátalo, vamos a matar, decía. No, sin matar a Saúl. Había un poquito cortado el extremo de la ropa de Saúl. Salió de la cueva. Cuando sale Saúl, le va siguiendo detrás. Padre mío, le grita. Hoy Dios me ha puesto a ti en mis manos. Y me dicen para que matemos a ti. Pero yo, el que toca al ungido de Dios, Dios no se va a gozar de ello, por lo cual no te he matado. He cortado el extremo de tu ropa. No te he matado a ti. Saúl en ese lugar llora. Hijo mío David, tú tienes la razón. Tú tienes la razón. Yo te quise matar, pero tú me has rescatado a mí. Hice muy mal. Y Saúl se arrepiente. Pero ustedes también en medio de la vida, ustedes también se arrepienten. Esto hice mal, dicen. Pero lo importante, y ustedes se arrepienten, pero en el arrepentimiento de ustedes, se arrepienten ahora por haber querido matar a David, pero no debe terminar en ese arrepentimiento. El leproso, cuando se cura la lepra, no es que termina en que se haya curado todo, sino que debe ir delante de Dios, debe mostrarse ante el sacerdote, y si claramente se curó, debe ahora claramente terminar esa cuestión delante de Dios. Ustedes quieren dejar de tomar, quieren dejar de fumar. Dios
Dios, déjeme, permita para que yo deje ahora el cigarrillo, la bebida, pero la mayoría de la gente, el que deje de tomar, el terminar mediante la fuerza de Dios y el dejar de tomar mediante su propia fuerza es enteramente distinta. Habló acerca del hermano Shinong Sok. Durante 20 años quiso dejar tomar, pero cuando le llegó la fe en creer en Dios, en una hora dejó de tomar. Ni durante 20 años pudo terminar de tomar. Ustedes, como Saúl, ¿cuándo van ahora trabajando? A veces cuando se pelean entre el matrimonio, a veces ustedes se enojan, a veces mienten, cometen la maldad. Hay veces que ocurre eso. Pero señores, aquí Saúl como actuó, realmente se arrepiente de que hizo muy mal. Él se arrepiente, pero por más que se arrepienta, ya que uno es débil, de nuevo Satanás le arrastra al pecado y de nuevo es arrastrado. De nuevo, cuando le lleva la maldad, es arrastrado de nuevo. Saúl se había arrepentido ante David, pero de nuevo Satanás le va dando ese corazón y de nuevo va para matar a David. ¿Es así? Sí. Continuamente va así hacia esa dirección, por más que de nuevo se arrepiente y se arrepiente. Un día vino para matarlo y cuando va con Abisai, Saúl estaba durmiendo, su espada estaba con su balde y estaban durmiendo los soldados, nadie había despertado. Abisai dice, permite para que yo pueda tirar la lanza, entonces matarlo. David le dice, no, es el ungido de Dios, no debemos matar a él, no lo mates. Y solamente lleva el balde con la lanza. Y así se aparta. Va a lo lejos y va gritando. Y eso se trata de lo que hoy hemos leído. ¿Puede entender? Vamos a ver ahí. En el 9. Y David respondió a David, no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová será inocente. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue, para que muera o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese, ni entendiese ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño había enviado de Jehová había caído sobre ellos. 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, no respondes a Abner. Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, no eres tú hombre, y quién hay como tú en Israel. ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque no del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. El 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? David respondió, mi hijo, mi voz es rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue a una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Aquí, en el 21, Saúl, el haber querido matar a David, él se arrepiente en su corazón, él reflexiona. Sin embargo, esta reflexión que tiene es su determinación, su voluntad. De ninguna manera con el corazón de Dios se ha arrepentido de él.
Por lo cual, ya que no le sujeta a Saúl Dios, de nuevo el espíritu maligno le arrastra a Saúl para matar a David y arrastrado de nuevo para matar a David. Señores, en nosotros, Dios que está vivo está junto con nosotros. ¿Ustedes logran entender? Por lo cual, cuando ustedes cometen algún pecado en el corazón, Dios, no es que, Señor, perdona mi pecado, solamente así deben decir, sino que yendo delante de Dios. Dios, yo he cometido esta maldad. Y además, resolviendo aquella cuestión ante Dios. Sin embargo, por la sangre de Jesucristo, esto ha sido lavado y confío en eso. Yo no puedo menos que cometer este pecado. Señor, usted debe guardarme a mí. Y ahora es más, cosa que no es mi pensamiento, permita para que pueda vivir con el corazón de Dios y ayude para que no caiga en medio del pecado. Y mediante Dios deben luchar con ese pecado y ganarlo. Yo realmente sintiendo remordimiento. Yo hice muy mal, yo ya no voy a más hacer eso. Y en esa etapa, con su propia oración, Saúl, con su propia determinación, con su propia fuerza de voluntad, cuando acabó aquello, de nuevo Satanás, así le va arrastrando a ustedes. ¿Cómo podrán gatar a Satanás? No podrán menos que ser arrastrados. Entonces, Salmo 51, vamos a leer. Salmo 51. Así dice la Biblia. Cuando David cometió el pecado, ¿ustedes han encontrado? El 9 nosotros vamos a ver. Esconde tu rostro de mis pecados y borras todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David dice aquí, David cometió pecado. Yo ya no voy a volver a cometer pecado. No dijo eso, sino que yo tengo probabilidad de volver a cometer el pecado. Mi corazón no puede vencer el pecado. Mi corazón siempre es malo. Mi corazón es siempre sucio. Mi corazón no puede vencer la oscuridad. No puede vencer el pecado. Señores, por eso, mi corazón, delante de Dios yendo, Dios, con este corazón, no puedo menos que cometer el pecado, no puedo cometer la maldad. Con su corazón, con un corazón determinado, mi corazón, con el corazón de Dios llenándome. Permita para que yo no caiga en medio del pecado. Mucha gente, para no caer en medio del pecado, comete pecado, siente remordimiento y va ahora atormentándose, sufre y cree que va a poder vencer el pecado. No es así. De nuevo vamos a caer en medio del pecado. Por más que nosotros nos determinamos, de nuevo no podemos menos que cometer el pecado. Y de nuevo, Saúl era así. Realmente yo hice muy mal. No debo matar a David. Pero nuevo Satanás le va dando el pensamiento y va para matar a David. No debo hacerlo así. Hice muy mal. Otra vez. Y aquello va repitiendo. Si Saúl hubiese podido arrepentirse. Pero ese propio arrepentimiento, eso en sí viene a hacer nada. Por más que ustedes se arrepientan. Ese espíritu maligno, cuando le arrastra a ustedes, no pueden menos que ser arrastrados. Somos más débiles que el espíritu maligno. Por lo cual, Dios, por favor, guárdeme de este pecado. Señor, no puedo despojarme de este pecado.
no puedo vencer este pecado. Pero, Señor, la vida de apoyarme en Dios, esa vida debe de venir cuando ustedes dejan de tomar su determinación, su decisión. No viene a ser lo propio, sino que Dios le debe dar la gracia y así podrán dejar de tomar. Mediante la gracia de Dios, el pecado pueden vencerlo. Por la ayuda de Dios, un nuevo corazón de Dios puede vencer el pecado, pero su corazón, sea 100 veces, sea 1000 veces, sea 10,000 veces, por más que se determine, de nuevo no podrá menos que caer en medio del pecado, no podrá menos que caer en la maldad. Y este punto, exactamente cuando se establece, cuando cometen un pecado delante de Dios, cuando ustedes van arrepintiéndose, Señor, he cometido este pecado, confío que usted me ha perdonado, ya nunca más volverá a cometer pecado. Eso es su propia voluntad, eso es su propia decisión, ¿entienden? Entonces, ustedes volverán a cometer el pecado. Señor, yo soy así. Señor, no puedo vencer la tentación, no puedo vencer el pecado. Yo caigo en maldad, yo caigo en medio del pecado, no tengo la manera, por lo cual yo me apoyo en Dios. Dios, viniendo a mi corazón, guardándome del pecado a mí, haciéndome para que pueda vencer el pecado. Las veces que obtengo la tentación del pecado con el corazón de Dios, con la fe de creer en Dios, permita para que pueda vencer el pecado. Eso, ahora el decir, ya no tengo que cometer pecado. No debo cometer el pecado. No debo cometer el pecado. Anteriormente, demasiado, uno va apostando. Dice que tanto sentía rabia por apostar y apostar, entonces se cortó los dedos para dejar de jugar ahora y apostar y derramaba la sangre. Ah, querido, ¿por qué has hecho eso? Por estos dedos, ahora me corté esto. Pero ¿cómo? No puedes dejar de apostar no cortándote los dedos. ¿Por qué te tienes que cortar? Dice que durante un mes ese matrimonio era muy feliz. Y después de un mes, el marido desapareció. ¿Dónde está mi marido? Por más que lo buscaba, no encontraba a él. Fue en la casa de apuesta. Había puesto las barajas en sus dedos del pie y así iba jugando. Así es la determinación del ser humano. Amados hermanos y hermanas de la iglesia de Gangnam, por si acaso ustedes, ¿por qué aquella persona vive sin poner la amarga en su corazón? Yo aunque sea tengo determinación, tengo decisión, ¿verdad que tienen aquel corazón? Esa persona tampoco ahora confía en su propia decisión. Saúl varias veces se determinó, ahora se arrepintió. Mucha gente hoy en día se arrepiente, vuelve a cometer pecado, se arrepiente, vuelve a cometer pecado, igual que Saúl. Saúl había cometido el pecado. Había cometido el pecado y con la esposa de Urías se acostó y había matado a su esposo y había cometido un pecado realmente temible. Pero David, después de haber cometido ese pecado, ya no voy a volver a cometer pecado. No voy a ni mirar a esta mujer. Ya voy a vivir con los ojos cerrados. No se determinó de aquella manera, sino que dijo, Dios, no puedo vencer el pecado. Señor, no puedo vencer esta tentación. Señor, ¿qué dijo David? Esconde tu rostro en mis pecados y borras todas mis maldades. Y luego dice, así dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Con este corazón yo no puedo vencer el pecado. Deme el corazón recto, crea el corazón de Dios en mí. Deme el corazón limpio, deme el espíritu del Señor. Y mediante el espíritu de Dios, mediante el corazón de Dios, si venzo el pecado, podré vencer el pecado. Podré vencer la tentación y de manera resplandeciente podré vivir. Pero ustedes, después de cometer el pecado, se determinan para no
volver a cometer pecado, pero de nuevo cometen pecado, de nuevo cometen pecado y se determina otra vez para no cometer pecado, se arrepiente otra vez, vuelven a cometer pecado y de tal manera el corazón de ustedes se apartan más de Dios y así sienten, no tienen más ni el gozo de la salvación y tampoco tienen el amor hacia Dios y tampoco tienen el corazón de que Dios les ayuda y tampoco tienen el corazón de que Dios les va a guardar a ustedes. Y después de recibir la salvación, si no viven esta vida, poco a poco ese gozo de la salvación desaparece, eso se va ahora enfriando, cayendo en el mundo, van hacia la ambición de nuevo. Entre ustedes habrá mucho de aquellas personas, ¿verdad que sí? Mucho. ¿Cómo deben de hacerlo? Señor, Dios, yo me he determinado, pero de nuevo, por la tentación no puedo menos que cometer el pecado. Ahora, con mi determinación, con mi decisión, apoyado en ello, yo acabaré aquella vida de creencia que llevo con mi propia decisión. Señor, cuando yo obtuve el perdón del pecado, usted estaba junto conmigo. El Espíritu Santo de Dios me dio la paz, me dio el gozo a mí. Dentro mío, ese Dios no está vivo. Ahora, determinándome para no cometer pecado, eso bien sé que no es posible. Las veces que ocurra aquello, yo pondré mis ojos a Dios. Yo no puedo vencer el pecado. Yo no puedo vencer la tentación. Pero Dios, usted puede vencer la tentación. Usted puede vencer el pecado por la sangre del Señor Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado. Dios está dentro mío y Dios que está dentro mío. Un corazón santo, un corazón de decisión, llenándome usted, Dios mismo. Usted quisiera que me haga despojar el pecado y yo confío en ello. Señor, sé que usted me va a santificar y entonces ustedes se van a acercar más a Dios y la tentación del pecado cuando lo reciben. Ponen los ojos en Dios. Señor, no puedo vencer el pecado. Señor, yo me caeré, yo desmayaré, pondré los ojos en Dios, yo me sujetaré en usted y de tal manera, experimentando en Dios, acercándose en Dios, podrán sentir como Dios está vivo en su corazón. Dios nos va a ayudar en esto. Dios me va a ayudar en la cuestión de mi hijo. Dios me va a ayudar en la vejez. Dios me va a ayudar también en mi negocio. Dios me va a bendecir. Y surgiendo aquella fe, cuando llegan a experimentar aquella dificultad desde aquel momento, con un corazón más renovado, con fe, fuertemente ustedes vivirán sirviendo al Señor y aquella vida ustedes llegarán a vivir. Los cristianos, después de recibir la salvación, van peleando con el pecado, cometen el pecado y de nuevo, entonces, se olvidan del gozo de la salvación, se olvidan de aquel gozo de la salvación y la vida de creencia viene a ser una formalidad. Anteriormente entregaron toda su vida, estaban contentos por el Señor, estaban entregando toda su vida y estaban contentos. Ahora se enfocan en sí mismos, se hacen mezquinos y Satanás va zarandeando nuestro corazón y va destruyendo la fe. Y tanta gente, a pesar de recibir la salvación, tantos tienen la destrucción en la fe. ¿Por qué? Porque de por sí han tratado de hacerlo. Ustedes, por la sangre de Jesucristo, se han obtenido el perdón del pecado. Ahora en más, ustedes ya no están solos, sino que son uno con Dios en todo. Sea como fuera, como lo sientan, no depende de eso. Tiene diferencias, pero si han obtenido la salvación mediante la sangre de Jesucristo, en todo Dios está junto con ustedes. Anoche nosotros, en Nueva York, hemos prestado un estadio, pero grande. Ayer, anteayer, iba cayendo lluvia y había un pronóstico del tiempo que caería lluvia. Los hermanos habían orado mucho. Hasta la mañana lloró
había llovido y había caído lluvia, pero cuando empezó nuestro espectáculo, había estrellas, luna, ahora dejó de llover. Dios estando junto con nosotros, cuando veíamos a Dios que nos ayudaba, sentíamos tanto agradecimiento. Pero ustedes continuamente oyen la voz de Satanás. Pero si ustedes se detienen a ver dentro de una persona salva, también podemos ver cómo Dios obra en ustedes. No crean ahora queriendo ver aquello, sino que crean de que Dios está con ustedes si han recibido la salvación, si tienen la tentación del pecado, si les surge el pecado, yendo delante de Dios, hallando la gracia por la sangre de Cristo, obteniendo la libertad. De nuevo, cuando obtiene otra la tentación del pecado, yo no puedo vencer el pecado, ya declarando aquello dentro de Jesucristo. Yo estoy muerto, ahora dentro de mí vive Jesucristo. ¿Quién debe pelear? ¿El muerto debe pelear o el vivo debe pelear? Yo he sido crucificado, Cristo está vivo, Cristo debe pelear. Usted debe pelear. Si yo me caigo es su responsabilidad. Por favor, eso tírenlo al Señor. ¿Entienden? Apoyados en el Señor, venciendo el pecado, venciendo el dolor, venciendo la frustración, venciendo la tribulación. Las veces que ocurra aquello, delante del Señor deben agradecer de nuevo. ¿Entienden? El rey de Israel, cuando ha venido el ejército de Siria, el profeta Eliseo dijo, viene por cierto lado, por favor, impídalo. Entonces, qué bien, yo impedí, yo pude luchar y gané. No sean así. Si no hubiese sido por el siervo de Dios, si Dios no me hubiese hecho conocer aquello, yo iba a fracasar. Nuestro país iba a fracasar. Dios, si no me hubiese guardado, mi creencia iba a ir a la destrucción. Sí, David iba a caer realmente en medio del pecado. Sí, yo iba a vivir en medio de la oscuridad. Dios, muchísimas gracias. Con Dios, con el siervo de Dios, teniendo la conexión del corazón. A menudo, cuanto más cerca están ustedes, sea cual fuera el problema, Dios nos va a ayudar. Teniendo la fe, Dios ayudándole. Esta cuestión, Dios nos va a resolver. Esto, Dios nos va a ayudar. Y si Dios no va a poder resolver esto, Dios no va a poder hacer esta vejez mía. Y con esa fe, viviendo en medio del resplandor y viviendo en medio del servir a Dios, quieren entregar al Señor, quieren entregar el dinero, el tiempo, formas que entreguen todo su corazón, no mezquinan y son felices cuanto más dan al Señor. Y eso es la vida realmente de un cristiano, la vida normal. Por si acaso en medio de ustedes, habiendo recibido la salvación, con un pecado realmente oscuro, por favor, a medias no saben qué hacer de ello y pasan de largo. Señor, tengo esta falta, tengo este pecado. Y por favor, conectando esto con la cruz, confío de que esto ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Señor, yo no puedo menos que caer en medio del pecado. Señor, no puedo vencer el pecado. Señor, usted deme un corazón determinado. El Espíritu Santo, Jesucristo estando dentro mío, ayúdenme para que pueda vencerlo. Confío en ello. Y de tal manera la vida de ustedes empieza a ser santa. Ya soy santo, y la vida santa mediante la vida de ustedes se manifiesta, y la santidad que recibieron de Jesucristo cuando se manifiesta mediante la vida de ustedes y cuando viene a ser una gloria en la vida de ustedes, se acercan más y va resplandeciendo la vida de ustedes y verán cómo Dios le ayuda en todas las cosas. Dios está con esa persona. Esa persona es una persona de Dios. Realmente Dios le ayuda a aquella persona. Confían en Dios, confían en sí y una vida muy bendita llegarán a tener. Saúl se arrepintió y acabó en el todo, pero cuando David se arrepintió, se apoyó en Dios. Yo no puedo menos que caer en medio del pecado. Yo he sido formado en medio del pecado, en maldad me había concebido mi madre y con un corazón determinado ante Dios. Eso había creado. Por favor, renueva mi espíritu.
Yo, por más que no quiera caer en pecado, caeré en medio del pecado. Dentro mío, usted rescátame del pecado. Y como me ha perdonado del pecado, de todos estos problemas en medio de mi vida misma, láveme, confío en ello, confío en esto y venciendo el pecado por Dios venciendo la tentación, por Dios venciendo la dificultad, por Dios venciendo la pobreza, la dificultad, y de tal manera dentro de ustedes, Dios agrandándose más en ustedes, podrán realizar una obra mucho más grande y confiamos en ello. Ahora una vez más recalco, el pecado oscuro no dejen en su interior, sino que viniendo delante de Dios, confíen que todo se ha resuelto en la cruz y para no caer en medio del pecado, no digan yo no voy a caer en medio del pecado, sino que Dios me guarda, si usted me ayuda yo podré vencer el pecado. Y esa vida de creer en Dios no es su voluntad, no es su esfuerzo, su determinación, su manera, no confiando en ello, confiando en la fe de creer en el Señor, confiando de que Dios les va a ayudar ahora en todo, viendo cómo Dios les ayuda. Ahora la gente que le rodea dirán, Dios está con esa persona sí es distinta. Durante 3 años en el cuartel, todos los soldados realmente vieron que Dios estaba conmigo y Dios desea que ustedes así sean la familia, sean el trabajo, los vecinos, a donde vayan. Mediante Dios si lo hacen. Dios ahora, viendo que está junto con ustedes, será glorificado el Señor y así será. Vamos a orar durante un momento delante de Dios. Vamos a orar.